Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se reconocen contable y fiscalmente las mejoras en propiedades ajenas? Ok, mire, las mejoras en propiedades ajenas es un tema súper interesante porque dentro de los mitos, digo yo, de la contabilidad o de los mitos NIF, que algunos hicieron muchos mitos en NIF, digo yo, dijeron que las mejoras en propiedades ajenas son gasto. Mucho cuidado. Las mejoras, está en pantalla, las mejoras o construcciones en propiedades ajenas que sean importantes, porque por supuesto que no vamos a ir a llevar allí una cosa irrelevante, no son gastos ni contables ni fiscalmente, sino que son o propiedad, planta y equipo o intangibles. Y se deprecian o amortizan en el término del contrato. Eso lo dice la NIPIMES en el párrafo 17.21d y la NIC 16 en el párrafo 56d. Y el estatuto tributario también lo dice en el artículo 21 raya 1 y en el artículo 74 raya 4. Es decir, no hay forma de que te pierdas. Entonces usted me lo deprecia en el término del contrato o por mayor tiempo si hay cláusulas de renovación. Y el IVA en la adquisición de los activos, pues también se lleva allí a mayor valor, conforme por ejemplo el artículo 131, a no ser que usted pueda decir que algunas de esas mejoras sean activos fijos reales productivos y que usted se lo pueda descontar en renta y en cuyo caso ese IVA no se lo sumas al intangible o al activo, sino que se lo llevas a una especie de crédito fiscal, en Colombia la cuenta 1355, que es el IVA descontable en la adquisición de activos fijos reales productivos, si es que una mejora en propiedades ajenas en algunos casos clasifica dentro del 258 raya 1 como tal. Entonces miremos el ejemplo. Este ejemplo lo tomo de Home Center. Nosotros tenemos muchas mejoras en propiedades ajenas. Muchos de los tiendas que se tienen están sobre centros comerciales que no son propios. Por ejemplo, el centro Viva en Envigado, Antioquia. Entonces, es una construcción, la tienda está construida sobre un centro comercial que no es propio. Hay algunas tiendas que están sobre terrenos propios o otras están sobre terrenos alquilados. Entonces, una mejora en propiedad ajena costó 600 millones. El contrato es a 3 años, pero fiscalmente debe ser en 5 años o más. Ojo, el artículo 143 del Estatuto Tributario dice que debe ser en 5 años o más. De manera que la amortización fiscal aquí es 120 millones como lo dice en pantalla y la amortización NII son 200. De manera que no es que hayan dos amortizaciones, sino que la amortización es una sola, pero hay una porción fiscal y otra que no. Entonces en la pantalla está como lo debe registrar. En la cuenta 5160, el código lo de menos, 120, artículo 1.7, numeral 1 del decreto 1998 y lleva la diferencia, por ejemplo, en este caso de 80. Ahora, otra cosa importante acá. En algunos casos se ha dicho, pero ¿por qué voy a apreciar yo eso en 5 años si el contrato dura 3? Pero le toca hacerlo en 5. Una cosa que usted podría hacer es que si en el año 3 no renueva el contrato y usted tiene que entregar esa mejora en propiedad ajena, pues usted lo que puede hacer es simplemente aplicar el artículo 129 para dar de baja la parte que falta por amortizar o depreciar y eventualmente llevarlo deducible y lo puede llevar de hecho deducible. Le hace el artículo 129, verá que así se lo dice, porque claro, no tendría ningún sentido que si en el ejemplo que está en pantalla yo estaba con una mejora en una propiedad ajena y en el año 3 lo entrego, pues ¿para qué lo voy a amortizar fiscalmente en el año 4 y 5? Simplemente dele de baja a la parte por amortizar con el artículo 129. Ahora bien, les quería también comentar en esto que obviamente hay casos de casos, hay casos donde, por ejemplo, en el caso de Consenter sí son a 10, 15, 20 años esas mejoras en propiedades ajenas o 30 años, entonces pues no tenemos que hacer conciliación. Pero, por ejemplo, cuando nosotros le implementamos un tema de NIF y también de efectos tributarios de NIF a una empresa que se llama KFC, que es de pollo, ¿cierto? Ellos sí tienen contratos que eventualmente están a 3 años para, por ejemplo, operar una franquicia sobre un local ajeno. O cuando le dictamos el diplomado, creo que fue a Movistar, pasa lo mismo. Las tiendas están sobre centros comerciales donde toca hacer grandes mejoras y eso no hay que llevarlo al gasto. ¿Sí? Un saludo también ahí al doctor Ricardo de Paprimo, que con las tiendas Paprimo nos pasa lo mismo. Se alquila un local en Unicentro, Bogotá, y hay que hacerle unas mejoras, poner la vitrina bonita,
y el contrato está a 3 años y nos gastamos 200, 300 millones de pesos, pues no podemos llevar eso al gasto, como erradamente a veces se dice, que porque la NIE no acepta diferidos, pero es que no es que sea diferido, sino que es un intangible. Eso pasa lo mismo que con el software. Cuando yo compro licencias de software, no lo lleve a diferidos, llévelos a intangibles, tanto contable como tributariamente. Así lo dice el artículo 21-1 del Estatuto Tributario y todos los párrafos que mencionamos de la norma internacional. Respetado Cristian, esa es la respuesta para nuestro usuario.